Cuando la ruta supera los 200 kilómetros y se viaja a caballo por tierras poco pobladas, encontrar un sitio donde hacer noche y descansar es sin duda un gran consuelo. En un punto medio entre el Cabo de San Antonio y la provincia de La Habana, quedó fundado un territorio llamado Nuestra Señora de Consolación en 1690. El presbítero Diego Evelino de Compostela ordenó la fundación de una iglesia pequeña, una ermita y una casa de hospedería para que los viajeros tomaran un refrigerio, descansaran, cambiaran el caballo, también hacían sus oraciones, hacían sus plegarias para que le acompañara la buena suerte en el camino. Fue así como surgió lo que hoy conocemos como Consolación del Sur. Ubicado en la llanura sur de la parte centro-oriental de la provincia, el relieve resulta idóneo para el desarrollo agrícola. Los primeros pobladores aseguraban su sustento con formas muy rústicas de producción, génesis de una tradición que todavía constituye elemento distintivo del territorio. La economía se basó en los hatos, los corrales, que eran dedicados fundamentalmente al ganado y a la cría de cerdos. Esto no generó un gran poblamiento para la región. Como resultado, quedó prácticamente deshabitado por mucho tiempo. Solamente monteros, criadores de cerdos, sitieros, gente ermitaña que vivía en lugares apartados unos de otros. A finales del siglo XVIII comienza un proceso muy interesante para la economía cubana, la expansión tabacalera. Es así como muchos vegueros se trasladan a esta región para ocupar espacios y fundar vegas y fundar poblaciones, y es así también como comienza entonces a crearse el poblado de Consolación del Sur. Es ahí que aparecieron las primeras casas para la venta y todas estas comercios fueron dando vida a un poblado que ya a mediados del siglo XIX era muy importante no solo para la localidad, sino también para toda la región del poniente cubano. Esa incipiente prosperidad fue nucleando alrededor del poblado otros asentamientos. Que si antaño habían sido caseríos, comienzan a tomar figura. Es el caso de Alonso de Rojas, es el caso de Herradura, es el caso de Puerta de Golpe y Piloto. Poblados que fueron muy importantes y contribuyeron con fuerza a la economía consolareña y al desarrollo de las costumbres y la sociedad en la localidad. En la medida que cobraba auge la comarca, los habitantes fueron siendo conscientes de ello y en 1866 solicitaron constituir un ayuntamiento. Se le otorga ese ayuntamiento y el hecho de tener esa figura jurídica, esa figura administrativa ya dentro de la región, le da también un carácter de estatus especial para Consolación a la hora de tratar con otras regiones. En 1879 se le otorga el título de villa. Todo esto trajo consigo que aparecieran entonces las primeras instituciones culturales de la localidad. La primera de todas se fundó en 1883, la Sociedad La Unión. Esta era para personas de la raza blanca. Y luego más tarde se fundó la Sociedad El Porvenir para personas de la raza negra. También estaba la Sociedad Casino Español y una sociedad que fue muy importante también, la Sociedad La Gloria o La Glorieta, que data de 1851. Esto fue muy importante para Consolación porque le fue dando todo un estatus de cultura, de desarrollo socioeconómico, político y cultural para bien de los consolareños. Ante esa animada vida social, parecía inevitable la necesidad de testimoniarla. El periodismo estuvo tempranamente ligado a la dinámica social. Increíblemente, el primer periódico que se fundó en Consolación fue escrito a mano. Se llamaba Los Músicos de la Murga y se pasaba de casa en casa entre los aficionados a la lectura de la prensa y otras cuestiones. El periódico trataba, por supuesto, los temas de la localidad, las cuestiones del palpitar de los lugareños en aquellos momentos. Y luego ya en 1872, una de las primeras imprentas del territorio también estuvo en Consolación. Entonces sí, comenzó a surgir toda una serie de periódicos que tenían informado a los consolareños del acontecer de la localidad. En una comunidad preocupada por la cultura, nada tan natural como concederle prioridad a la instrucción. Ya a finales del siglo XIX existían en Consolación un grupo de escuelas, aulas para niñas, aulas para varones, y también un instituto de segunda enseñanza adjunto al ya existente de Pinar del Río. Y se formaron consolareños muy importantes, como es el caso del patriota Ernesto Asberg, y que fue cerrado en 1895, producto del comienzo de la guerra por la independencia. Todo este acervo cultural que fue teniendo Consolación a finales del siglo XIX comenzó a ganarle el nombre de la Atenas de Vuelta Abajo.
En esa misma etapa, Cuba vivió una efervescencia política de la cual no quedan al margen. Aunque la participación en la gesta del 68 no fue numerosa, estuvieron presentes. Es el caso de Emilio Ubieta Mauri, es el caso de Rafael del Pino Díaz, que fueron personas que se involucraron también en la conspiración del 68. Ahora bien, una gran representatividad de los consolareños sí la vemos en la guerra del 95. Por ejemplo, la patriota insigne de Consolación del Sur, Catalina Valdés, que hizo un campamento muy importante para los insurrectos en la zona de Arroyo de Agua, y qué decir de Paulina Pedroso, conocida en la historia de Cuba como la Madre Negra de Martí. Estas personas que te he mencionado y otros muchos más forman parte de esa pléyade de consolareños que contribuyeron a las luchas por la independencia de Cuba. La política anexionista de los Estados Unidos hacia Cuba no es nueva, y la historia recoge diversidad de hechos que así lo prueban. Uno de esos intentos tuvo como escenario el poblado de Herradura. Fue transformado en todo un emporio de casas, estructuras, calles, etcétera, que tipificaban una ciudad norteamericana. La Herradura Land and Society, una subsidiaria de Cuban Land, creó las condiciones para que cientos de norteamericanos llegaran y se asentaran en estas tierras y crearan una ciudad a usanza de las existentes en los Estados Unidos. Eran colonos que prácticamente eran engañados en su mayor parte. Le pintaban esta región como todo un paraíso y cuando llegaban se encontraban con determinadas realidades que eran muy duras para la existencia. Aunque no fue la única manera en que trataron de conquistar Consolación. En la invitación que hicieron los norteamericanos de los maestros cubanos a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, para recibir una serie de lecciones de historia norteamericana, inglés y grandeza de los Estados Unidos, que cuando regresaron, contrario a la idea de los norteamericanos, pusieron todos aquellos conocimientos en función de construir una patria a usanza de los cubanos y no precisamente a semejanza de lo que quería el gobierno de los Estados Unidos. El siglo XX, como en toda Cuba, estuvo marcado por la acentuación de las diferencias sociales, las cuales en las zonas rurales eran más notables, circunstancias que avivaron la llama de rebeldía. El pueblo de Piló tuvo una gran oposición precisamente a la dictadura de Gerardo Machado. 11 muertos tuvo Piloto en estos enfrentamientos. Ahora bien, la gran participación de los consolareños en este proceso independentista de la libertad definitiva de Cuba estuvo al lado de la generación del centenario que nucleó el comandante en jefe Fidel Castro, quien estuvo en nuestro municipio para coordinar la creación del movimiento revolucionario y también las posteriores acciones que se harían. Dos figuras cimeras de Consolación del Sur, hay que mencionarlas en este momento: Miguel Cabañas Peró, el único expedicionario de Granma de esta zona, y René Anillo Capote, el hombre que va a México, que habla con Fidel y que coordina para firmar la Carta de México, quien uniría definitivamente al movimiento revolucionario cubano de ambas fracciones en la lucha. Otros muchos revolucionarios se incorporaron a la lucha por la independencia de Cuba, a la lucha revolucionaria de la generación del centenario, que lógicamente dio al traste con el triunfo del 1 de enero de 1959. En poco tiempo, las medidas implementadas por la revolución comienzan a tener un impacto directo sobre el territorio. La primera ley de reforma agraria comienza dando un golpe demoledor a los latifundios que existían en las praderas del sur, pasaron a manos de los campesinos. Y lógicamente se crean las primeras cooperativas en el territorio, que fueron muy importantes para el desarrollo de la revolución y dieron empleo a muchos consolareños que vivían en unas condiciones precarias en aquellos momentos. La revolución también tuvo toda una serie de proyectos ya desde el primer momento aquí en Consolación, por ejemplo la construcción de presas, la construcción de nuevas vías de comunicación entre los diferentes lugares y sobre todo la construcción de nuevos poblados para aquellas personas que prácticamente no tenían nada. También así se fue armonizando todos los distintos componentes de la economía local. Se abrieron diferentes fábricas, establecimientos para los servicios públicos. Fue el primer municipio en todo el país en declarar las 10 instituciones básicas de la cultura en el año 79 y todo esto fue fortaleciendo la vida del consolareño. Consolación del Sur posee una extensión de 1.111,9 kilómetros cuadrados, estructurada en 12 consejos populares. Más del 96% de la superficie es llana. En el territorio, la actividad económica de mayor peso es la agricultura, con prevalencia de la rama tabacalera, aunque también destacan en la producción de cultivos varios, arroz, así como ganadería, avicultura y porcicultura. En la esfera de la salud cuentan con 2 policlínicos e igual número de clínicas estomatológicas, además de 90 consultorios del médico de la familia.
El municipio posee 74 instituciones educacionales y una red de establecimientos para la satisfacción de necesidades básicas a la población que supera los 88.500 habitantes y está dispersa en 59 comunidades, de las cuales solo 6 clasifican como urbanas. Lograr el máximo aprovechamiento de las potencialidades locales y convertirlas en sustento del bienestar de los residentes es un propósito permanente de las administraciones. En tal sentido, representa una herramienta valiosa el tener clara conciencia de cuáles son las metas inmediatas a conseguir. La conformación de la estrategia de desarrollo territorial hasta el 2030 y a partir de ahí hemos trabajado con 35 programas. En la elaboración de una cantera de proyectos la hemos evaluado sistemáticamente en el Consejo de la Administración. Es un sistema de trabajo que tenemos montado mensualmente, trabajando con todos los grupos y a través de despacho actualizando esta estrategia, y eso nos ha permitido a nosotros darle un cumplimiento a cada uno de los indicadores del municipio, que si lo comparamos con años anteriores vemos la efectividad que ha tenido la estrategia. Ir paulatinamente solucionando problemáticas envejecidas, entre las que figura el estado de los viales y el incremento de servicios en las zonas rurales, requiere sistematicidad y recursos, así como impulsar programas que generen la riqueza, entre ellos el cultivo del tabaco Virginia, al amparo del cual también otros centros productivos se crecen y ganan protagonismo, pero sobre todo demanda del concurso de sus hijos, los cuales siempre han prestigiado el terruño, ya sea como laboriosos campesinos, artistas, deportistas, escritores, en fin, entregando sus dones e incluso su vida a la gloria de la patria chica. Consolación del Sur nació como refugio para caminantes y viajeros. Hoy los hombres y mujeres que la habitan no quieren ser solo abrigo transitorio, sino origen y sostén de un promisorio porvenir.